Cuando yo estoy pasando por esto, el Señor dice, ven, dijo, te voy a mostrar otras cosas. Dijo, estas cosas séllalas. Nunca hables de ellas. No las menciones. Esto que tú vas a ver, dijo, solamente 2 personas lo han visto. Y yo no entendí. Ya después, en otra visión que acabo de tener hace unos días, y cuando la narre se van a dar cuenta de lo que hablo. Sí, mira, lo que pasa es de que esa visión, cuando yo la tuve, fue hace algunos años ya, creo que pues fue hace como unos 12 años, más o menos. Entonces, la situación en ese tiempo, yo recuerdo que la visión sucedió de noche, fue en la madrugada. Sí. Yo me desperté y en ese tiempo el Señor estaba hablando mucho conmigo a través de visiones. Entonces, desde niño me pasa, pero bien, concentrándonos en esta visión en particular, sí, yo llegué a comprar un aparatito de esos que graban voces, de esas recording cameras que le decimos nosotros, o cámaras de grabar. Sí. Y estas cámaras nomás graban la voz. Entonces yo me levanté a la hora que sucedió, eran como las 3 de la mañana, y empecé a grabar. Empecé simplemente todo lo que me empecé a acordar, puesto que me llamó mucho la atención, que fue muy amplio, fue muy muy real. Y eso es lo que diferencia un sueño de una visión. Además de que cuando yo empecé a tener esta visión, yo empecé acostado en mi cama, y cuando yo volví en sí, yo estaba sentado en la cama, o sea, no estaba acostado. Entonces algo sucedió que me hizo moverme durante el momento en que se llevó a cabo esta visión. Esta visión, yo había tenido tiempo de estar orando, pidiéndole al Señor que yo quería saber qué iba a suceder en el futuro. Las visiones no vienen porque vienen solas. Tú tienes que buscar de Dios. Sí. Yo estuve buscando mucho tiempo del Señor, y Él me respondió con esa visión. Y en esa visión, tal y me imagino que ya lo escucharon algunas veces, pues narra, ¿verdad?, desde el hecho de que yo estaba en otro país. Sabía que era Francia porque yo hablaba el idioma, ¿verdad?, lo entiendo bien. Entonces me di cuenta también cuando salí hacia afuera que estaba en Francia, por la manera en que la gente se expresaba, hablaba, la infraestructura de las casas, de los apartamentos, demás. Me di cuenta que no estaba yo en México o en Estados Unidos, estaba en otra parte, y oyéndolos hablar en francés me imaginé, pues estoy en Francia. Ya después me lo pude confirmar con otras cosas que vi ahí. La situación es de que en ese momento, cuando yo estoy teniendo la visión, en un momento yo salgo a la atmósfera y yo puedo ver todo desde afuera. Nunca me había pasado salir a la atmósfera y ver desde una parte lejana la Tierra, y ver lo que está sucediendo en la Tierra. Yo podía concentrarme, no sé, en algo que yo quería saber, vamos a decir, si quería ver el país de Israel, y podía ver a detalle Israel desde la atmósfera. O sea, es como si mi visión estuviera muy ampliada. También estaba consciente de muchas cosas, podía entender las cosas sin necesidad de preguntarlas. Pero yo preguntaba, porque yo sentía la presencia, la divina presencia estaba conmigo, y yo lo sentía, lo escuchaba hablar. Entonces, en una ocasión, me llevó a otro lugar, ¿verdad? Y cuando me lleva a este lugar, yo me doy cuenta de lo que vi ahí. Yo dije, pues sí lo hemos comentado, que puede existir, pero nunca con certeza. Entonces, y nunca de la manera en que yo vi las cosas. Cuando yo dije, no me es permitido hablar, yo tengo unos amigos que son judíos, muy buenos amigos de muchos años, y
a mí se me hizo fácil preguntarles, ya que uno de ellos es rabino, y como algunas de las cosas que yo vi, las puedo entender, otras no. Yo entiendo algo de hebreo, estudié hebreo, vengo de familia que sabe de esto, pero no tenemos la cultura y la tradición como lo tendrían muchos judíos. Lamentablemente, hace 2 generaciones arriba, con mis abuelos, se perdió eso. ¿Sí? Entonces tenemos nociones, practicamos fiestas, practicamos ciertas cosas judías, entendemos algo, pero no es ya algo que sea parte de mi familia. Entonces, a lo que voy con esto es que pedí ayuda con un rabino, que es amigo mío, y le dije, necesito contarte algo, pero en el momento en que yo le empecé a contar a él, yo me empecé a sentir muy mal, pero mal hablando de que vete al hospital. ¿Sí? Okay. Yo me salgo, voy rumbo a una clínica y empiezo a sentir que los labios se me empiezan a partir. Cuando veo mis labios, cuando empiezo a ver mis labios en el espejo, en el retrovisor, empiezo a ver que tenía llagas. Y llegó un punto en que todos los labios se me llenaron de fuegos, pero fuegos muy aparatosos. La boca me quedó completamente destrozada. Y empecé a orar. Le pedí al Señor, le dije, revélame qué es lo que hice mal, qué es lo que pasó. Me dijo, no debiste de haber comentado nada. Eso no debe de salir de tu boca. Entonces, pasaron los años, yo no entendía. Yo vi cosas, él me llevó a otra parte. No sé si fue otra dimensión o fue otro lugar dentro del mismo universo. Pero yo vi cosas que yo nunca pude imaginar que existieran. Hay otras cosas que vi que sí lo hemos especulado, lo hemos hablado aquí en la Tierra, que pudiera existir, que pudiera existir la posibilidad. Pero no hay cosas que yo vi que ni siquiera han subido a la imaginación de uno, porque hay cosas que no. Yo creo que de lo que existe es de lo que podemos imaginar. Y yo creo que hay cosas que nuestra imaginación no alcanzaría, porque simplemente no las conoce, no las ha visto, no las ha palpado, no las ha escuchado. Entonces está muy afuera del alcance de nosotros. Cuando yo vi esas cosas, la perspectiva y todo lo que soy como persona cambió. Algo dentro de mí cambió. Sentí como que ahora entendía muchas cosas que yo. Es como si el Señor hubiera venido a darme entendimiento, sabiduría. Me dijo, estas cosas óigalas, nunca más las vuelvas a repetir. Esta es un misterio, dijo. Solo 2 personas han estado aquí y ahora tú. Y yo le decía, y estas personas lo han visto. Me dice, sí. En ese momento yo salí de esa visión, porque volví a ser empujado hacia atrás. De repente estábamos de nuevo en la atmósfera, pero ahora estábamos enfrente de Israel. A eso me refería. No sé quiénes son las 2 personas que lo vieron, aparte de mí. Sé que fue una persona que existió en el tiempo de Cristo y otra que existe ahorita en la actualidad. Yo no sé, yo te lo voy a explicar como es, ¿verdad? No pretendo que me crean todo lo que les voy a decir, tengo que hablarlo porque es la verdad. Sí. Eso es lo que el Señor me ha revelado. Yo la voz de Dios la oigo desde que tengo 5 años de edad. Sí. Toda mi vida. Al principio para mis padres era algo raro. Después empezaron a ver que todo lo que yo hablaba pasaba. Hasta la fecha,
A mí no me toman las cosas de sorpresa, ni siquiera estar hablando contigo. Yo lo sabía, lo veía venir desde hace unos meses antes. Sabía que iba a haber gente que me iba a hablar, que iba a quererme entrevistar. No sabía exactamente quién era, no sabía tu nombre, pero sí sabía que esto ya venía antes de finalizar el año. Entonces, yo desde que me casé, hace 5 años el Señor me llamó a descansar. Me dijo, vas a descansar, vas a gozar de tu mujer, de tu niño. Y al término de los 5 años vas a volver a trabajar. En este mes se cumplen esos 5 años. Entonces, por eso es que todo esto empieza de nuevo. Las visiones van a venir, y más fuertes todavía. Desde que yo soy niño, recibo esto. He sabido de todos los eventos que van a acontecer. Le dije a mi madre, antes de que se murieran su mamá, su papá, todo el mundo, les avisaba cuando iba a haber problemas, cuando no. Era algo que era parte de mi vida. En la iglesia donde yo estuve hace ya algunos años, porque ahora mis padres son pastores, en esa iglesia vino un avivamiento muy fuerte y yo lo profeticé, lo vi, les dije lo que iba a pasar y a la semana sucedió. Entonces, es algo que siempre se ha manifestado en mí, ¿verdad? El conocer lo que va a pasar. Puede ser a corto plazo, largo plazo, mediano plazo. El Señor me dice que gente que tenga don de profecía hay mucha. Sí, hay muchos. Todos los que opera el Espíritu Santo en ellos tienen hasta cierto punto un don o un grado de conocimiento, y si lo explotan, en otras palabras, si buscan de Dios, si anhelan, pueden tener el don de conocimiento futuro. Pero no es lo mismo tener el don de profecía que tener el ministerio de profeta. Mucha gente dice que yo soy profeta. La verdad, el profeta no puede decir que es profeta. El día que lo diga, no lo es. ¿Sí? Alguien más te tiene que decir que tú eres profeta, no tú. Otra de las cosas, no habemos en masa. Hasta la actualidad yo los puedo sentir a todos ellos, nos podemos sentir entre nosotros, yo los puedo sentir. Uno de ellos dio conmigo, no di yo con él, siendo que yo soy el que tiene el don de conocimiento. Hay otros, hay uno, por ejemplo, el que conozco que está en España, él tiene el don de sanidad y jamás te puedes imaginar el don de sanidad que él posee. Es increíble. O sea, no es algo que vas a ver en una iglesia. ¿Sí? Es algo que es masivo. Que de donde quiera que él esté, él puede orar por ti y sanas instantáneamente. Te digo porque yo sané cuando él me habló. Yo estaba enfermo. Entonces, yo conozco, en mí se manifiesta el de conocer al futuro. Sé que del que te estoy hablando está en España. Hay otros. Hay uno que está en Argentina. Hay otro que está en el norte de África. Hay otro que está en Jerusalén. Otro también está en Israel, más que no en Jerusalén. Hay otro que está en Corea del Norte. Yo los puedo sentir a todos. Yo puedo sentir a 7 de ellos. En otras palabras, aparte de mí somos 8. No sé si haya más, simplemente no lo siento, pero los puedo sentir a ellos, y ellos saben dónde estamos los demás, porque yo sentí dónde estaba el de España, y sabía que era de España, pero él me localizó a mí. Cuando salió este video, él supo, cuando salió esto que ustedes ven, esta visión, él supo y él se comunicó conmigo. Yo no sé de dónde sacó mi teléfono, yo no lo había dado. Él me llamó por teléfono. Y cuando me llamó, empezamos a hablar los dos. Fue un impacto muy fuerte. Y desde entonces tengo comunicación con él. También es de descendencia judía. ¿Sí? De hecho, él tiene nombre judío, se llama Suri Shaddai, se llama él, y está en España. Entonces, a mí me pasa todo esto, como te digo. Y cuando empezó esta visión, no fue la única. Yo había ido al norte de aquí de México, a un lugar que se llama a las Cabañas de Monterreal. Más arriba hay unas que se llaman la Cabaña La Moneda, en el norte de Coahuila. Y ahí fue donde tuve una de las visiones más fuertes todavía, que esa ni siquiera la he compartido, ni siquiera la he mencionado a nadie. Fueron muy fuertes. Estuve toda una semana ahí y las visiones fueron muy fuertes acerca de lo que Dios va a hacer con la iglesia. No son las únicas visiones. Todavía la visión más fuerte que he tenido de todos y que aún me afecta y que tengo que luchar contra ella es acerca de fuego extraño. Es un espíritu, y es un espíritu muy poderoso.
Ah, así como alguna vez le pregunté al Señor qué va a pasar en el futuro, yo le pregunté qué estaba pasando con la iglesia y cuál era la problemática de la iglesia. Y me dijo, ¿en realidad quieres saber? Dijo, porque si sabes, tiene un precio. Y yo le dije, sí, sí quiero saber. Y me dijo, bien, pues entonces la visión vendrá sobre ti, prepárate tal día, a tal hora, vas a encerrarte en tu cuarto y esto va a suceder. Nada más que tienes que saber que este espíritu, el que vas a conocer, es muy poderoso. No puedes hablar a menos que yo te lo diga. Y una vez que él empiece a hablar, no va a callar hasta que finalice. La situación fue que antes de contarte esa visión, que es el propósito por el cual realmente yo acepté esta llamada, porque no era para hablar de una visión que ya conoces, sino una visión que no conoces. Uh, esta visión, nomás lo único que te puedo decir es de que yo empecé acostado en mi cama y cuando yo me desperté yo estaba fuera en mi camioneta a las 3 de la mañana. No sé qué pasó en todas esas horas. El Señor me dice, ese es el poder que tiene Fuego Extraño y ese es el poder con el que está manipulando la iglesia. Fuego Extraño es un poder muy fuerte y ahorita te voy a hablar un poquito de él. Pero antes de hablarte de él, te voy a contestar tus preguntas. Ahora ya puedo hablar de ello. Antes no. Ahora ya puedo hablar de ello. Antes no podía. Eso. Claro. Okay. Has de saber que nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor me ha revelado, ¿verdad? Está sujeto a interpretación de cualquier ministro, pero a lo que el Señor me ha mostrado a mí, nosotros vivimos en la parte este del universo donde hay más de 1 billón de galaxias como las de nosotros. Y sí hay vida en otro lugar, pero la vida es igual que la de nosotros. No hay otras personas. Eso de ovnis y extraterrestres, esos son demonios. Nosotros en realidad, donde estemos, somos los mismos. Somos el mismo tipo de personas. El Señor me anuncia y me dice, nosotros vivimos en un plano distinto. Cuando me habla en un plano es una diferente esfera. Cuando hablamos de esferas, habla de dimensiones. ¿Sí? Existe gente como nosotros, sí. ¿Qué más existe igual? Nada. Lo único que existe en toda realidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Ni siquiera los ángeles. Los ángeles que nosotros conocemos, como Miguel, Gabriel, Satanás, esos nomás son para nuestra realidad. El Señor tiene otras realidades, otras dimensiones, otras gentes. Lo único que pude saber cuando escuché ahí es que a los cristianos se les llamaba típiras, pero no eran cristianos. Así como en nuestra lengua se dice cristiano, en la lengua de ellos se dice típiras. No hablamos las mismas lenguas, no se hablan en este planeta, no se hablan en esa dimensión o esfera, porque no te puedo decir es otro planeta, es otra dimensión, es otra esfera. No lo sé. Yo lo único que sé es de que sí existe vida en otra dimensión, esfera, planeta, qué sé yo. Sí existe vida, pero los ves con 5 dedos, con 2 ojos, igual que todos nosotros. Porque somos creados a imagen y semejanza del Creador. Entonces, cuando el Creador crea algo, lo crea igual, a imagen y semejanza nuestra. Todo es igual. Lo único que todo es igual, correcto. A lo mejor es más grande, más chico, no sé, pero es igual. Lo único que sé es de que ellos tienen otras modas, otras maneras de vestir, otras lenguas, tienen otra tecnología, no más avanzada que la nuestra, pero distinta. Cuando yo los vi otra manera de peinarse, de cambiarse, de hacer cosas, no sé, culturas. Son muchas cosas las que yo vi ahí. Cuando yo lo vi, yo por eso dije, no puede ser, o sea, sí lo habíamos especulado que pudiera existir, pero no como nosotros pensamos. El Señor me dice, esto te lo muestro para que entiendas una parte de la Biblia, lo cual habla Santiago cuando dice, la lengua puede inflamar la rueda de la creación. De eso se trata. Es la rueda de la creación. En nuestro sistema nosotros ya avanzamos, ya apareció el Mesías, ya salvó a la gente, bueno, los que quieran salvarse. Pronto llegaremos a los tiempos proféticos, pronto se acabará, pronto volveremos al Señor, ¿verdad? Como dice el apóstol, el Espíritu vuelve al Señor, ¿verdad? Cuando ya morimos, o cuando esto ya acabe, o cuando ya estemos en gloria con el Señor, como lo queramos nosotros llamar. Pero cuando eso suceda, este mundo entrará en el periodo del milenio, posteriormente nos habla de una eternidad.
cielo y tierra pasarán, todo esto será deshecho, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Bueno, todo eso significa que esto se va a acabar, el ciclo de este planeta se acaba, ¿sí? Pero en otros lugares el ciclo apenas comienza, en otros van a la mitad, en otros ya se acabó, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, somos parte de un ciclo. Eso es lo que me dio a entender. Por eso es que me decía, no puedes hablarlo ahorita. ¿Por qué? Porque en el tiempo que me lo dio todavía la gente no comprendía muchas cosas. Ahora el cristianismo se ha abierto a entender más cosas que antes no entendía. Y como Satanás está jugando sucio, como él ahora, el enemigo está proyectando cada vez más lo extraterrestre, está proyectando más lo sobrenatural. Todo lo que nosotros estamos viendo ahorita es como el mismo Mesías dijo. Jesucristo dijo, vivirán en el tiempo como en los tiempos de Noé. Es por eso que vemos tantos personajes que tienen el poder para usar la magia, para cambiar las cosas, que lo vemos en la televisión haciendo prácticamente milagros y cosas demás. En realidad no es nada de eso. Son tipos de nefilim, en otras palabras, son tipos de gente que usa el poder de las tinieblas, que están siendo aconsejados por los demonios. Los demonios les están dando su conocimiento, sus artes, y la gente lo está adoptando. Y entre más se abran a lo oculto, más poderosos van a ser. Pero recordemos siempre que Jesucristo siempre es más poderoso, ¿verdad? Que si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Si la magia abunda o la brujería, pues el poder de Dios en lo sobrenatural sobreabundará todavía aún más grande y mayor. Bueno, lo que voy es esto. Estas son de las cosas que yo puedo responder a esta pregunta. ¿Qué otra pregunta tienes? Celebrando algo, y todos estábamos ahí celebrando, y yo veía a Cristo que él seguía sentado, pero aplaudía, mientras que nosotros éramos felices en la danza y en el regocijo y en las alabanzas que estábamos dándole al Señor. Cuando eso termina de suceder, de repente veo que el Señor se levanta, Jesucristo, pero cuando él se levanta le veo una corona puesta, le veo una túnica blanca pero con un manto rojo alrededor. Lo veo que tiene, sí, como dice, ¿verdad?, la escritura, un cinto. Vi un cinto grande, grueso, de oro puro, que lo traía bien pegado, bien puesto, bien firme en su pecho, y decía unas letras en otro idioma. Me imagino, ¿verdad? Quiero creer que eran las mismas letras que nos habla Juan, que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando eso pasa, yo inmediatamente empiezo a ponerme a la vanguardia. Letras hebreas, las que yo vi eran letras hebreas, pero no era un hebreo moderno, era un hebreo antiguo. Ahora, has de saber que las letras hebreas no solamente son letras, son números, son expresiones, son símbolos. Entonces son muchas cosas que representan. Por eso es de que la Biblia es muy amplia y nos habla de muchas maneras, puesto que está hecha en un idioma que puede verse de 3 hasta 4 dimensiones. Por eso la clave de interpretación siempre ha existido y está en Jeremías. Jeremías nos habla de ella. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que no conoces. En otras palabras, la primera manera de poder entender algo es clamando a Dios. Esperar la respuesta de Él y que Él nos muestre. No hay otra manera. Si nosotros queremos hacerlo de otra manera, pues la fuente no es de Dios, ¿verdad? Siempre la fuente tiene que venir bíblicamente y respaldada bíblicamente. En cuanto a esto que mencionas, yo lo único que mencioné fue porque su aspecto era uno mientras que estaba sentado y su aspecto era otro cuando se puso de pie. Fue instantáneamente, sí. Él siempre tiene un brillo y un destello, no es como lo pintan, no tiene cabello largo, no tiene bigote ni nada de eso. O sea, el Señor, como yo lo vi, es de cabello corto, tiene su barba, muy parecido a lo que tú verías a un rabino judío del tiempo moderno, ¿verdad? Sí. Él tenía su talit,
tenía su kipa, ¿verdad? Así como esta. Yo así lo vi, ¿verdad? Yo no lo vi como lo pintan ahora, que con mantos rojos y blancos y esto, porque eso es una visión romana, ¿verdad? Él traía sus mantos y sí tenía un manto muy hermoso y a veces se miraba como manchado de sangre, como si fuera rojizo o carmesí. En otras ocasiones se miraba resplandeciente blanco, pero cuando yo hablo de manto, yo hablo de un manto tipo judío, ¿verdad? Como un talit. Así es como yo lo miré. En cuanto a él, que se pusiera de pie, representa autoridad, representa que algo está por cambiar, y a eso es a lo que yo me refería. Recordemos que toda visión es simbólica, todo lo que estamos viendo nosotros es un simbolismo. Entonces, aquí nosotros vemos un símbolo de que antes de que el Señor fuera a retornar a la tierra, se pone de pie, ¿sí? Se pone de pie, deja el trono, donde estaba a la diestra de su padre, lo deja, se sale, ¿verdad? Se pone de pie, y yo lo veo en dos ocasiones de esa manera. Una de ellas, no sé si es a la que te refieres, habla acerca de que la gente empezó a danzar. Sí, empezó una fiesta, empezó una danza, porque el Cordero ya estaba entre nosotros, ¿verdad? Y el Cordero estaba de pie, y eso es lo que representa autoridad, y que las cosas están por cambiar o suceder, ¿verdad? Un cambio se acaba de efectuar. En cuanto a las letras, pues sí, son hebreas, pero son hebreas distintas a las que ves tú ahí. Búscate un vocabulario, las letras hebreas, pero antiguas. Yo cuando estaba viendo el cinto de oro que él tenía, que iba por su pecho, ¿verdad? Como los cintos antiguos que usaban los judíos, ese cinto dorado, yo nomás veía que decía Melehu Melehim. Eso es esas eran las palabras que venían a mi cabeza cuando yo lo estaba leyendo, Melehu Melehim, que significa rey de reyes, ¿verdad? Entonces es en hebreo. Entonces cuando estaba pasando, yo dije, eso representa rey de reyes. Esta es la visión de Juan. Yo lo dije en voz alta. Esta es la visión de Juan. Esto es lo que yo estoy viendo. Y el Señor lo único que estaba haciendo era mostrándome que lo que está escrito, ¿verdad? Es fiel, es verdadero, y que yo lo anunciara, que eso ya estaba por pasar. Es que la labor del profeta moderno, el verdadero, no es traerte una palabra nueva, es ubicarte en el momento bíblico que te encuentras. Ese es el profeta lo que puede hablar. Porque recordemos que los profetas ya vinieron, o sea, los verdaderos profetas de antaño, los profetas que tenían que plasmar la escritura y hablar, esos ya quedaron asentados, y sobre eso dice Pablo, se va edificando, dice, se edificó con la ley y los profetas, y ahora en Cristo, y Cristo viene siendo la cabeza angular, y de ahí venimos ya todos. Las situaciones de que viene el don de profecía, viene el ministerio de profeta, pero el ministerio de profeta solamente aparece si estamos en los últimos tiempos. Si estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces es por eso que los profetas están apareciendo. Mientras no había necesidad. Otros dicen, es que nunca hubo profetas, desde que Cristo vino para acá ya no hubo. No, porque ¿cómo iba a haber profetas si ya lo que iba a pasar en estos últimos 2000 años ya había sido profetizado antes? No había necesidad. ¿Sí me explico? Ahorita en el tiempo actual, pues claro que sí. Ahorita que estamos a punto de cambiar, ¿verdad? De nuevo, de entrar en una transición dispensacional. En otras palabras, donde viene la finalidad de la gracia y empieza ahora el tiempo de tribulaciones. Ahorita nosotros estamos ubicándonos en un tiempo que se llama la plenitud de los gentiles. Pablo lo vio, Pablo dijo, que los judíos vendrían más adelante, que ahorita están en un proceso de enfriamiento, ¿verdad? Pero que vendrían en realidad a la conversión, pero no hasta que no pasara la plenitud de los gentiles. Esto sucedió porque Cristo mismo profetizó, ¿verdad? Que al finalizar, cuando Cristo dice, aprende de la higuera la parábola, cuando su rama se tierna, el verano se acerca. La higuera representa a Israel. Cuando nosotros volviéramos a ver a Israel alzar su bandera entre las naciones, esa generación sería la última. Una generación constante de 70, 80 años, en los más robustos, dice la Escritura. 'Escritura'. Entonces, si eso es así, nosotros estamos viviendo en la última generación. Entonces, si eso es así, nosotros estamos viviendo en la última generación. Entonces, si eso es así, nosotros estamos viviendo en la última generación. Entonces, si eso es así, nosotros estamos viviendo en la última generación. Entonces, si eso es así, nosotros estamos viviendo en la última generación.
Y si eso también es así, es correcto, entonces ahora en este año, Israel acaba de cumplir los 70 años. Israel ahora en junio de este año pasado, perdón, junio no, marzo de este año, cumplió, ¿verdad? Cumplió los 70 años. Entonces ahí era hasta ese momento que Israel celebró este año los 70 años, era bien fácil hablarle al gentil y que el gentil creyera. Después de que estos 70 años ya se cumplieron, ahorita trátale de hablar a un gentil de Cristo y va a ser muy difícil. Trátale a una persona hablar de Cristo ahorita y va a ser casi imposible que te crea. ¿Por qué? Porque el tiempo que se le dio a los gentiles ya se le dio. Ahorita nosotros estamos viviendo en una plenitud de los gentiles. En otras palabras, estamos sobreviviendo como gentiles el tiempo que queda antes de la tribulación. Entonces, ahorita nosotros estamos en una transición. Cuando yo me iba a casar, antes, yo fui de misionero al país de China. Entonces, yo fui a China porque el Señor me decía, tienes que ir a China porque yo voy a abrir una corta ventana. Esa fue la palabra, una ventana corta, en la cual yo voy a subir, dijo, yo ascenderé al poder a uno de mis siervos en China. Y él permitirá que entre en las Biblias, que entre el Evangelio, pero solamente será por un corto tiempo, dijo, no pasará más de 4 años. Y así fue. Todavía hasta el año pasado China quitó muchas de estas cosas cristianas, hasta este año empezó la persecución de nuevo. ¿Por qué? Porque este hombre que había subido al poder ya fue quitado, y al ser quitado suben los nuevos comunistas y entonces otra vez viene la persecución contra la iglesia en China. Cuando yo fui para allá y oré, me paré en la ciudad prohibida, en la cabeza del dragón que apunta hacia oriente, y desde ahí clamé y desde ahí cancelé el poder del dragón para que dejara que la verdad bíblica, ¿verdad? Entrara en China, aunque sea por un corto tiempo. Ese día cuando yo hice eso, me subí a un avión al siguiente día y el avión pues se iba a estrellar, ¿verdad? Y si no es porque Dios hace una obra milagrosa, pues yo estoy dando esta entrevista. Eso quiere decir, ¿verdad?, que Satanás no le pareció lo que fuimos a hacer allá y trató de matarnos. Bien, en ese tiempo yo regreso. ¿Y a qué voy con la profecía final? Esto es lo que viene. El Señor empieza a hablarme muchas cosas. Una de ellas me dice, vas a conocer a una muchacha en marzo del año que entra, te vas a casar con ella y cuando te cases vas a tener un niño, le vas a llamar Isaac. Y cuando el niño, desde su momento de su concepción hasta que el niño tenga 3 años de edad, será nazareo, no le cortará el cabello de su cabeza, no atenderá en caso de velorio su gente muerta, no probará nada de la vid, nada, ni siquiera jugos de uva, nada que tenga que ver con la uva. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarme todas estas cosas, pues yo todavía ni para cuándo conocía a la muchacha. Yo lo empecé a contar en la iglesia, lo conté como testimonio a otras personas. Ya posteriormente, cuando ellos vieron a mi esposa, pues ellos mismos le comentaban, pues ya te conocíamos, él nos describió y nos dijo todo lo que iba a pasar. Así es, al día de hoy, mi esposa y yo nos casamos, tuvimos un niño, el niño se llama Isaac. Cuando el niño nace, el Señor me hace una última advertencia. Dice, no te afanes en ver crecer al niño, porque antes de que el niño deje de ser niño, todas estas cosas serán. Entonces, estamos viviendo en la última generación, estamos viviendo en el último tiempo y las cosas están por cambiar. Ahora, en cuanto a la pregunta que tú me hacías, bueno, pues, te diré que sí, es una preparación la que yo vi que estaba sucediendo en el cielo, Jesucristo alzándose de su trono para hacer un tipo de actividad, me imagino que era el arrebatamiento, lo que se diga, ¿sí? Y veo como su estandarte, ¿verdad?, que es su cinto, su emblema, que le llama Rey de Reyes, hablando de que él venía a su reino, a reinar sobre esta tierra, y sabemos que eso sucederá en el monte de Sión. Entonces, eso es a lo que se refiere esa pregunta. ¿Qué otra pregunta tienes? Bueno, entonces, eso es a lo que se refiere esa pregunta.
¿Qué otra pregunta tienes? Bueno, en 2008, sí, yo acababa de terminar mi voto de nazareo, lo había llevado por 3 años también, y corté mi cabello, ¿verdad? Cuando ya terminé yo mi nazareato, volé para allá, y estuve allá en el 2008. Yo iba con la intención de visitar Jerusalén y de orar en el monte, ¿verdad? De los Olivos y también en el Muro de los Lamentos. Ah, quería conocer la cultura, quería conocer la raza, ¿verdad? De ellos y la tierra, por supuesto. Entonces yo fui para allá, pero nunca pensé que haber ido a Jerusalén iba a cambiar, iba a dar un giro completo a mi ministerio y a mi vida. En Israel aprendí que lo sobrenatural de Dios pasa todo el tiempo. No es como aquí que la iglesia se pone feliz porque hubo una manifestación de Dios o porque sintió la presencia de Dios por un momento. Allá desde que tú entras a Jerusalén, la presencia de Dios se siente. Se siente desde el aire, se siente cuando llegas, se siente cuando caminas por las calles. Es imposible llegar al Monte de los Olivos o al al Muro de los Lamentos sin que comiences a llorar y sientas ese calor de la presencia de Dios en tu vida. Se ven cosas que yo muchas veces tomé fotos a la ciudad, tomé fotos estando en el Mar Muerto y en otros lugares, y se ven cosas sobrenaturales, como por ejemplo, yo tomé una foto desde el Monte de los Olivos a la ciudad y se miran como 3 conos así como remolinos hechos de nubes por encima de la ciudad. Esas fotografías ahí las tengo, si algún día puedo te las mandaré, que mientras que yo andaba caminando así, oía que alguien me llamaba y volteaba y en realidad no había nadie. Hay algo muy sobrenatural en ese lugar. La presencia de Dios está ahí todo el tiempo. Pues sí, tuve la oportunidad de estar donde se celebró la última cena, donde descendió el Pentecostés. Tuve la oportunidad de estar en el Monte de los Olivos, nuevamente lo menciono, en el templo. Hubo una ocasión en el templo que ahorita está como el Domo de la Roca, que no es el templo de los israelitas, ¿verdad? Es el templo del musulmán. Pero ahí está el lugar santísimo. Entonces, yo entré al lugar y ellos tienen en una roca muy grande, tienen alrededor con un cristal ahí adentro del domo. Pero yo pude caminar ahí y yo no hubo ninguna situación que yo dijera me hace sentir que no debo de estar aquí o algo. Hubo un momento cuando yo empecé a caminar alrededor del domo de la roca, cuando llegué a espaldas del domo de la roca, yo veía otras rocas que estaban ahí levantadas, salidas de la tierra. Y hubo un momento en que Dios no me dejó avanzar más. Me dijo, ya no pases más para allá, dijo, porque ese lugar es santísimo. Dijo, y si tú pisas desierto morirás. Está a espaldas del domo de la roca, dentro del área del templo, pero sí, santísimo. Ese lugar es santísimo. Entonces yo ya no quise avanzar porque en realidad no sabemos dónde está el lugar santísimo. ¿Sí? Recordemos que ahí todo fue destruido y después fueron y edificaron de nuevo, pero no se sabe dónde quedó la roca eterna. ¿Sí? Entonces yo ya no me permitió el Señor seguir pisando ese lugar. Me dio instrucciones de salirme de ese lugar y me salí. Ya no pisé más ahí. Pero en realidad la visita a Jerusalén solamente fue para unas confirmaciones espirituales que yo necesitaba. Es cierto, si aquí yo batallo a veces, tengo que entrar en oración y en ayuno para poder escuchar la voz de Dios de una manera más clara. Allá no necesitas nada, ahí el canal está directo y sin interferencia. El nazareato lo encuentras en el libro de Números capítulo 6. Es la única manera de ofrecer un voto a Dios, a lo que los católicos llaman manda, como una manda, ¿verdad? Así lo llaman los católicos, pero para nosotros no existen las mandas. Para nosotros existen los votos y solamente hay uno. Y ese voto lo diseñó Dios para que se quiere consagrar a Dios por un tiempo. Hay otros que no es un tiempo definido, sino es de por vida, como por ejemplo lo pasó con Samuel, con Sansón, con otros. Y yo te voy a decir sin lugar a duda que lo que la Biblia narra es verdadero. Mi niño es nazareo desde que nació.
y ya tiene 3 años y en él se manifiesta una fuerza sobrenatural. El niño desde que era un bebé podía cargar artículos pesados y grandes sin necesidad de ayuda de nadie. Y el niño apenas ahorita, yo le tengo que cortar el cabello por instrucción del Señor, pero una vez que ya sean nazareos de nacimiento, les podemos cortar el cabello, pero el día que Él se lo deje crecer, la fuerza regresa a Él. Y puede ser espiritual o puede ser física. Se manifiesta una de las dos. En Sansón se manifestó física y en Samuel se manifestó espiritual. Abuela nos contaba de sus padres, de por parte de mi madre. De mi padre no estoy muy seguro porque yo no estoy muy familiarizado con toda su genealogía atrás. Sé que la familia de mi padre eran cristianos, sé que mi abuela Eloísa, la madre de mi papá, ella mandaba pagar. Sé que mi abuela Eloísa, la madre de mi papá, ella mandaba sus diezmos a la iglesia cristiana, siempre. Mi padre, él fue católico, igual que mi madre, se casaron por la iglesia católica, porque mi abuelo por parte de mi mamá era católico, mi abuelo por parte de mi papá era católico. Entonces, ellos se casan, pero yo nací con un problema. A mí me daban ataques de epilepsia y yo ya estaba muy mal. Yo estaba a punto de morir y mis padres, desesperados, me llevaron a diversos lugares. No hubo ningún hospital que me pudiera ayudar. Ya me iban a hacer un estudio más profundo y me hicieron unos estudios. Entonces mi papá viaja para San Antonio porque ya estaba toda su familia en San Antonio, Texas. Allá estaba toda su familia y cuando vamos para allá, una hermana de mi padre recién se había convertido al cristianismo y ella lo invita a la iglesia cristiana. Mi padre, ya en la desesperación de lo que estaba pasando conmigo, se acerca a la iglesia cristiana, visita, y ese día que visitamos oraron por mí y yo nunca volví a tener ningún otro ataque. El Señor me sanó ahí para siempre. De ahí mis padres se vuelven fieles cristianos. Yo tenía 2 años de edad y desde ahí se vuelven fieles cristianos para siempre. Ahorita pues ya son pastores los dos. Y lo mismo, mis hermanos todos han vivido de milagro tras milagro. Cuando el Señor aparece a mí a los 5 años y me dice, yo empezaba a escuchar una voz y yo me acuerdo que le decía a mi padre, le decía a papá, es que yo escucho una voz que me dice que quiere hablar conmigo. Me dice que Él es mi Dios, que Él es el Señor mi Dios y que Él quiere hablar. Y me dice mi papá, dijo, mira, yo no sé mucho, hijo, tenemos poco de venir a la iglesia, tenemos apenas 3 años, pero lo que sí te puedo decir es que yo leí en una ocasión en la Biblia que Dios le hablaba a un niño y el niño respondía, habla Jehová que tu siervo oye. Entonces, dijo, dile así, y si es el Señor, Él te va a contestar. Entonces, cuando yo vuelvo a escuchar la voz, yo le dije en mi ignorancia, le dije, habla Jehová que tu siervo oye. Y él me dijo, mi nombre es Yahweh. Dijo, y yo soy el Dios de Abraham, Isaac, el Adón. Él me dijo el Adón, porque me habla palabras hebraicas. No, hebraicas. Y me dice, yo soy el Adón de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Me dice, y tú vienes de una línea muy, muy antigua de gente judía. Dijo, pero se perdió en el tiempo y por eso tú no lo conoces. Dice, pero tú vienes de una genealogía muy antigua. Me habla de que los judíos, mis antepasados, llegaron a España y de España emigraron para acá. Y aquí es de donde se asentaron. Entonces, cuando yo escucho eso, mi abuela pues ya se casa con un católico, entonces se pierde todo, ¿verdad? Ya no sé. Mi abuela solamente me dice en una ocasión cuando yo traía la estrella de David, me dice, esa estrella, hijo, mi madre la usaba. Dijo, y ella siempre leía los primeros 5 libros de la Biblia nada más. Y cuando venía la Pascua, ella nos hacía unas hierbas y nos las comíamos y hacía una oración en una lengua que yo no entendía. Entonces, yo me di cuenta que todavía la madre de mi abuela hacía eso. Ya mi abuela ya no, ¿verdad? Ya ellos ya no aprendieron.
se casaron con gente, pues, lo que hay en México, ¿verdad? Gente católica, Sí. y adoptaron esa religión y se acabó, ¿verdad? Esto, el conocimiento se acabó con mi bisabuela. Pero en realidad sí viene esa genealogía, ¿verdad? De mi mamá. Ah, de La de mi su- papá era la que era cristiana, la que mandaba sus diezmos. La familia de mi abuela. Entonces, de ahí ya las cosas empiezan a cambiar para mí. Yo empecé a escuchar a Dios. Ah, para mí era muy fácil pasar las calificaciones y las pruebas y todo, porque yo simplemente soñaba un día antes con lo que iba a pasar, o sabía un día antes lo que iba a suceder. Nunca me sorprendían las cosas. Todavía es fecha de que así es. Ah, de hecho, como un comentario aislado, ¿verdad? A veces batalla un poquito conmigo en esa área porque a veces se queda como que le dije hace un tiempo, le dije, ¿sabes qué? Hay que estar orando por tu papá y hay que guardar un dinerito para tu papá porque lo va a necesitar. Le dije, yo creo que va a necesitar comprar un equipo que él necesita para trabajar. Y se lo dije y al siguiente día me dice, oye, me acabo de mi papá y me dice que le robaron su equipo. Ya sabía. Y no, pues es que le pone en el corazón, ¿verdad? Las cosas, gloria a Dios por él. Ah, mira, ahora no sé si tengas otra pregunta antes de comentarte. Mira, algo que yo te quiero compartir y que esto es lo más importante. Todavía lo demás ya es algo que yo ya hablé. Algo que sucedió hace ya un tiempo. De hecho, tuve que orar para poder hablar de ello porque ha habido una confrontación muy fuerte. Ya ahorita, gracias a Dios, ya al parecer ya entendí el propósito, las situaciones y puedo decir con firmeza, ¿verdad?, que ya es algo que Dios me ayudó a superar. Sucedió hace como unos 3 años, más o menos. Sí, unos 3 años. Resulta que yo empecé a entrar en una inquietud de saber lo que estaba pasando con la iglesia. En este tiempo yo todavía tenía los institutos bíblicos. Fui director de una cadena de institutos bíblicos en el norte de México y sur de Estados Unidos. Estuvimos en varias ciudades, fueron 14 años que estuvimos trabajando en esto. Pero yo visité muchas iglesias, por mucho tiempo estuve visitando iglesias donde se llevaban a cabo los estudios bíblicos, y en estas iglesias en donde yo estuve trabajando, yo vi muchas cosas que pues a lo mejor yo crecí con un evangelio diferente, un evangelio puro, un evangelio donde todo era cristocéntrico, y yo veía cómo a través de los años la iglesia estaba aceptando la mundanalidad, estaban aceptando el pecado dentro de la iglesia. Entonces empecé a ver todos esos cambios y a mí me empezó a mortificar, me empezó a preocupar. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, yo necesito saber cuál es el problema de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tanta gente que dice que son manifestaciones del Espíritu Santo y no lo son? ¿Qué está sucediendo en realidad? Bueno, esa pregunta me costó mucho tiempo, de una guerra espiritual que apenas hace algunos meses pude salir libre de eso. En esta ocasión yo acababa de llegar, ya había dado unas clases en el instituto, y en ese momento yo recuerdo muy bien que el Señor me dijo, bien, tú has querido indagar y saber de esto, te lo voy a mostrar, pero vas a tener que ayunar 3 días, y después, al tercer día, vas a entrar a tu habitación, vas a cerrar la puerta y vas a orar, y mi mano te llevará a donde tú tienes que estar para que sepas lo que necesitas saber. Así sucedió, yo ayuné 3 días, ya había ayunado 40 días para ir a China, así que 3 días ya me era muy sencillo. Ayuné esos 3 días, y al término de los 3 días, a las 7 de la noche, un viernes, entré a mi habitación y me hinqué. Nunca me acosté, pero sí debo de confesar, ¿verdad?, que me desvestí, me puse una pijama y me hinqué
para orar en la casa. Cuando empiezo a orar, ¿verdad? Y empiezo a recibir de Dios, entré en una visión. A partir de eso yo ya no recuerdo nada, ¿verdad? Yo no recuerdo qué pasó en la casa. Yo solamente recuerdo que yo empecé a caminar sobre un pasto y había una casa muy hermosa, una casa blanca, con pilares grandes. No sé si alguna vez has visto una película muy antigua americana que se llama Lo que el viento se llevó. Sale una casa muy hermosa, blanca, de marfil, grandísima. Algún tipo así como la Casa Blanca de donde vive el presidente de Estados Unidos, pero más chica. Entonces, cuando yo veo esa casa, la vi muy hermosa, todo afuera era muy hermoso, los árboles, eh, todo el pasto, la casa estaba impecable, no tenía ni una mancha por fuera y era blanca. Y yo voy y toco la puerta. Cuando toco la puerta me abren y era un hombre muy bien vestido, como si fuera un encargado de una casa, como un botón, no sé, ¿verdad? Pero estaba de traje, muy limpio, su persona, ¿verdad? Su personalidad era muy higiénica. Pero algo que me llamó la atención es que cuando yo entré hacia adentro de la casa por dentro lucía abandonada, muebles rotos, estaba completamente sucio el piso, las paredes se miraban rotas y antiguas, viejas. Entonces cuando eso sucede, yo empiezo a ver que abajo el piso era como piso de ajedrez, que es de mármol y que un piso es negro, el otro es blanco, ¿verdad? Sí. Entonces yo veo que están las escaleras hacia enfrente para subir al segundo piso. Cuando yo veo eso, el hombre me dice, ustedes Jesús Verástegui, pásenle, lo estamos esperando. El hombre, yo lo iba siguiendo, me dice, pase, no se detenga. Y subimos las escaleras y yo encontré 13 escalones y después hubo un descanso y después volvimos a tornar para seguir subiendo y conté otros 13 escalones. Fueron 26 escalones en total. Cuando yo llego a la parte superior, que era el segundo piso, a mi mano izquierda había unas puertas y a mi mano derecha también. Era como un gran corredor que abarcaba de izquierda a derecha, y había múltiples puertas. Me dijo él, ¿hacia dónde quiere usted conocer? ¿Quiere conocer hacia el lado oeste o hacia el lado este? Y yo dije, pues hacia el este, ya que en el lado este, ¿verdad? Es hasta donde está, pues lo bueno, ¿verdad? Hacia allá está la tierra prometida, hacia el este. Entonces yo decía, el este, siempre me ha gustado más el este que el oeste. Entonces yo volteo y había un total de 6 puertas a mi mano derecha, 6 puertas a mi mano izquierda y al final había una sola puerta y era roja, color rojo. Todas las demás eran blancas. Y recuerdo que me detuve y abrí la primera puerta hacia mi mano derecha. Y yo veía muchos jóvenes. Nunca vi gente menor de 11 años o 12 años y ni una mayor a los 20 años. Todas estaban en la etapa de adolescencia. Y recuerdo que cuando abrí la puerta, en ese instante yo veo unos jovencitos que estaban como jugando esos juegos modernos, PlayStation y los Game Box, todo eso. Y ellos estaban jugando y de sus manos salía sangre, también de sus ojos y de sus oídos. Y me volteaban a ver ellos y me decían, ayúdanos, queremos parar, pero no podemos, no sabemos cómo. Entonces yo cierro la puerta y volteo ahora hacia la puerta izquierda, cruzando el pasillo, y abro la puerta y están adolescentes, niños, niñas, y niños con niños, y niñas con niñas teniendo relaciones sexuales. Y cuando lo veo empezaron a sangrar también de todas partes de sus cuerpos. Y no me volteaban a ver y me decían, ayúdanos, queremos parar, pero no sabemos cómo. Seguí más adelante y otros en otra habitación se estaban drogando, otros en otra habitación estaban gritándose y estaban golpeándose, otros en otra habitación
estaban jugando con ouijas y con todo material de ocultismo. Y así fui hasta que llegué a la última puerta. Cuando llego a la última puerta, el hombre que me acompañaba empezó a temblar. Y empezó a temblar mucho. Y yo le decía, ¿qué le pasa? Tranquilícese, ¿qué tiene? Y me decía él, es que la persona que está detrás de esta puerta dice, yo no lo quiero ver, no me quiero topar con él. Y yo le dije, ¿quién es esa persona? Me dijo, no, mejor usted pase. Entonces yo le dije, pero espere, ¿quién es usted? Y me dice, yo soy el espíritu de Belcebú. Y explotó en muchas moscas que se me echaron encima, por cierto. Y yo al oír ese nombre, claro que empecé a reprender, ¿verdad? Yo le dije, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero yo sentía que el Espíritu Santo estaba conmigo, pero no hablaba, ¿verdad? No movía ni siquiera su boca para hablar. Simplemente estaba ahí la presencia conmigo, pero no se movía, no nada, no me contestaba. Entonces, toda la casa estaba vieja y sucia, menos las puertas. Entonces, cuando yo abro la puerta roja, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que entré a una cocina y la cocina estaba completamente limpia, blanca, resplandeciente. O sea, me encandiló entrar a ese lugar. Y yo te puedo decir que todo era blanco, excepto los postes de las ventanas eran azules, las cortinas eran rojas. De las ventanas había una isla, así se le llama, donde cocinan, ¿verdad? En el centro de toda la habitación. Y había un hombre, bueno, si se le puede llamar hombre, ¿verdad? Sí. Yo lo vi de espaldas, era un hombre musculoso, pero tenía 6 brazos. Tenía 2 brazos que salían de su cintura, 2 brazos que eran así como los de nosotros y otros 2 brazos que salían de los hombros, de arriba hacia abajo, pasaban por acá por encima de su cabeza, ¿verdad? Sí. Entonces él movía los 6 brazos y con 2 estaba cortando, con otros 2 estaba trayendo la verdura y con otros 2, ¿verdad? Con uno se movía el cabello porque él tenía el cabello largo, rubio. El hombre era de tez aperlada, no era moreno, era blanco, pero como la gente blanca cuando se va al sol, ¿verdad? Y se quema un poquito, así la piel medio doradita, así la tenía. Lo vi de espaldas, ¿verdad? Como te digo, el cabello lo tenía un poquito más abajo de los hombros y era rubio. Entonces, yo lo vi, tenía su pecho y su espalda descubiertos, lo único que llevaba tapado era que traía un pantalón, ¿verdad? No de mezclilla, era de otra tela y traía unas botas. Y él estaba cortando, entonces me dice, Jesús, me dice, siéntate en ese banco está puesto para ti. Entonces yo le dije, me gustaría, pues yo sabía que no podía hablar mucho, ¿verdad? El Espíritu ya me había dicho, no hables. Y yo le dije, dijo, mira, yo sé a lo que has venido, sé por qué estás aquí. Dijo, lo primero que empezó a hablar, ¿verdad? Él sabía mucho, como que era una persona superdotada, muy inteligente. Me empezó a hablar de todos los eventos que estaban pasando durante ese momento, en ese año. Y me dijo, tú vienes porque tú quieres saber la problemática de la iglesia. Dijo, mira, la verdad es que la iglesia empezó a menguar desde los años 50. Dijo, cuando Israel volvió a formarse entre las naciones, dice, nosotros nos dimos cuenta que nuestro tiempo ya se había acabado, ya pronto el Mesías aparecería. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezamos a pervertir a la juventud, porque esa juventud eran los que iban a ser adultos cuando Cristo regresara a la tierra. Entonces ese personaje empieza a hablarme mucho acerca de todo lo que ellos idearon, cómo formularon, ¿verdad? El que la mujer saliera a trabajar fuera, el que para destruir a las familias, el inyectar a la mujer, ser igual que el varón, para destruir a las familias, para destruir el núcleo familiar. Habló de cómo la música tuvo que ser satanizada para que pudiera afectar a la gente, cómo iban a infiltrarse en las iglesias para
para ir tomando normal, ¿verdad?, el pecado dentro de la iglesia, especialmente entre pastores y líderes, porque si toleraban el pecado y la inmoralidad de sus hijos, pues entonces el resto de la iglesia los iba a seguir también. Empezó a hablar un montón de situaciones y de cosas, ¿verdad?, de lo que estaban logrando. Y yo no había podido hablar, la verdad. Yo no había podido hablar, pero llegó un momento en el que me molestó, ¿verdad? Me fastidió su manera tan agresiva de expresarse tanto de Cristo como de la iglesia. Y tan hiriente, ¿verdad? Y tan insultante. Entonces, cuando empieza a hablar, yo le dije, mira, le digo, la iglesia tiene el poder. Fue todo lo que yo le dije. Y él me replica y me dice, sí, sí tiene poder, dijo, pero ¿sabe la iglesia el poder que tiene? Y le dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y me dijo, sí, la sangre de Cristo tiene poder. Pero tú sabes qué poder tiene la sangre de Cristo. Dijo, ese es el problema con ustedes los cristianos, dijo, que hablan y hablan y hablan y no saben ni lo que dicen, dice, porque no entienden las cosas que están diciendo. Dijo, sí, y me dijo, ¿tú entiendes qué poder tiene la sangre de Cristo? Y yo le dije, sí, me dijo, no, no sabes. Si no, yo no pudiera resistir estar aquí delante de ti. Ustedes los cristianos no tienen idea de lo que hablan. Dijo, entonces me empieza a hablar y le dije, es que la iglesia predica y la iglesia tiene poder. Me dice, sí, sí lo tiene. Y yo le dije, es que en las ciudades se ha incrementado mucho la maldad, hay mucho espíritu maligno y por eso la gente dejó de creer. Me dijo, no es cierto. Nosotros hemos hecho un trabajo excesivo, dijo, para desacreditar el cristianismo y la Biblia. Dijo, ustedes, si tú gustas, yo puedo sacar los espíritus de cualquier ciudad que tú me digas y les doy la orden de que salgan de esa ciudad y tú les vas a ir a predicar de tu Cristo y no van a querer creer. La gente ha cambiado. Nosotros hemos logrado nuestro objetivo. Dijo, el cristianismo, dijo, de hoy no lleva una verdad como debe de llevar. Dijo, las últimas personas que escucharon un evangelio puro son las personas que tienen más de 50 años. Todos los demás han escuchado puro evangelio pervertido, evangelio que ya no es el evangelio que cambia, el evangelio que resucita muertos, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio dice que provoca milagros. Todo ese evangelio, dijo, ya quedó en el olvido. Nosotros nos hemos encargado de que así sea. Y le dije, no, yo todavía creo en un evangelio que existe así. Digo, sí, dijo, porque tú eres hijo de una persona que escuchó el verdadero evangelio. Digo, pero son muy pocos, ya no quedan muchos. Y yo le dije, pero yo sigo creyendo que mientras que la iglesia esté en la tierra, la iglesia tiene el poder de Cristo para cambiar vidas. Dijo, sí. Dijo, pero ¿qué tanto puedes cambiar tú? ¿Qué tanto pueden cambiar los que conocen la verdad? Dijo, ¿cuántos puedes cambiar tú? ¿1000? 2000, es más, te doy mucho crédito, 5000 en toda tu vida. Dijo, quédatelos, te los regalo. Dijo, nosotros tenemos suficiente con la China y con la India para poblar el infierno. Entonces, mientras que él está hablando, y yo lo veía que estaba muy seguro de sí mismo, y a cada rato repetía, yo no tengo miedo, porque yo lo sé todo. Yo no tengo miedo, yo lo sé todo. Mientras que él estaba hablando eso, yo empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo por primera vez allá adentro. Yo sabía que estaba ahí, pero no había escuchado su voz. Y él me dice, él fue un escriba en el cielo. Y él conoce todo desde pequeño. Es por eso que te dice que no tiene temor, porque tiene conocimiento. Dijo, pero el conocimiento sin el temor a Dios no es nada. Y yo seguía y le dije, entonces tú eres un escriba. Y él se pausaba, dejaba de cortar, porque él estaba cortando con un cuchillo. Estaba como que iba a cocinar, no sé. Entonces él se pausaba y me volteaba a ver y seguía. Y me siguió hablando muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que ahorita tal vez no las recuerde todas, pero que las tengo claro anotadas. Pero sí recuerdo que él me hablaba mucho de eso, acerca de cómo ellos ya habían logrado ganar esta guerra. Cuando él empieza a hablar eso y empieza a seguir insultando y a seguir degradando a la iglesia de Cristo, llega un momento en el que ya no fui yo, sino el Espíritu Santo quien se ofuscó, se molestó. Porque él decía, es que yo lo conozco todo, yo no tengo temor de nada. Y finalmente el Espíritu Santo dice, dile que él sí teme algo.
Dile que él teme a lo que vio el río Jordán y él teme a lo que hizo saltar a los montes como corderos. Cuando el Espíritu Santo dice eso, yo lo hablo en voz alta y él se detiene y me voltea a ver, me dijo, solamente hay uno que te pudo haber revelado eso. No existe nadie más. Y yo le dije, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y me dijo, yo soy fuego extraño. Dijo, yo soy el poder que imita el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Soy el poder que engaña a los cristianos para que crean que Dios está con ellos cuando en realidad no lo está. Cuando él me dijo eso, yo ya me quedé pues, bien sacado de onda, la verdad. ¿Por qué? Porque yo sé, por muchos años he sentido que muchas manifestaciones en la iglesia y muchas cosas que pasan en las iglesias no son de Dios. Y ahora ya sé quién era el personaje, lo estaba viendo, el que estaba delante de mí. Esa cita tardé yo tiempo en encontrarla, pero la encontré. Porque el Espíritu Santo me la habló de una manera personal, no como está 100% escrita, pero sí está escrita parecida. La vas a encontrar en Salmo 114. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? ¿Y qué tuviste, oh río Jordán, que te volviste atrás? ¿Qué viste tú, montes que saltaron como corderos? Y dice el Salmo, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Eso es lo que él le tenía temor. Cuando yo dije eso, yo volteo porque él te molestó, ¿verdad? Me dijo, solamente hubo uno que te pudo haber revelado eso, dijo, y es el Espíritu Santo. Él me dijo, es la divina presencia, fue lo que fue, que en hebreo es Shekinah. ¿Sí? Entonces él me dice, es la divina presencia. Cuando él me dice, es la divina presencia, pues yo le digo al Espíritu Santo, le digo, él sabe que tú estás aquí. Dijo, sí, sí lo sabe. Entonces, cuando yo me volteo y le digo, yo me tengo que ir de aquí, me dice, tú no te puedes ir. Y le dije, claro que sí puedo, me puedo ir. Dijo, bueno, vete, dijo, que acabó. Dijo, yo voy a saber dónde estás, yo lo sé todo. Y le dije, no, no sabes todo. Y en ese momento yo ya no sentí que no hablaba yo, era el Espíritu Santo que seguía hablando. Le dije, tú no sabes, sí, más que lo que existe en esta esfera. Le dije, y tú no sabes cómo ven los profetas del futuro. Fue todas las dos cosas que yo le dije y el hombre se me abalanzó para tomarme del cuello y con uno de sus brazos me apretó el cuello tan fuerte, yo pensé que me iba a desmayar. Me apretó el cuello muy fuerte y me aventó contra la pared. Y él me dice, ahora voy a sacarte los ojos para poder ver cómo ves tú. Cuando él dice eso, ¿verdad? Inmediatamente yo siento que el Espíritu Santo me dice, solamente exclama, Hashem Melech, que significa el Señor reina. Cuando yo dije esas palabras en hebreo, el mono se hace para atrás, el ser ese se hace para atrás. Y yo pude caer sentado, ¿verdad?, sobre el piso y sentí como las fuerzas me regresaron, me puse de pie, yo me salgo de aquella propiedad y vi a lo lejos que estaba mi camioneta. Entonces yo voy corriendo hacia mi camioneta, me subo a la camioneta y donde la prendo yo salgo de la visión. El problema es que yo estaba fuera de mi casa a las 3 de la mañana prendiendo mi camioneta. No sé cómo salí de mi casa, no sé en qué momento me vestí, me quité la pijama, pero algo pasó en todo ese tiempo. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Porque yo no me puedo acordar de estas cosas. Me dijo, ese es el poder que tiene fuego extraño. Puede cambiar la mentalidad del cristiano, puede hacerlos cegarlos a tal manera que ni siquiera se acuerden de lo que es verdadero, de lo que es la verdadera realidad. Entonces, cuando yo experimenté lo que es ser víctima de ese ser, ¿verdad?, pero a pequeña escala, y el Espíritu Santo, yo le dije, ¿por qué permitiste esto? Y me dice, para que entiendas que este ser es poderoso y que es lo que está engañando a las iglesias en este tiempo. Entonces, de ahí yo pude detectar y empezar a detectar. Yo llegaba a iglesias, oraba, reprendía al espíritu de fuego extraño para que se marchara, pero eso sigue afectando en las iglesias. Y esa fue una visión muy fuerte que yo tuve. Después, en varias ocasiones tuve una riña, ¿verdad?, espiritual con ese espíritu, que pasaron meses para que me pudiera dejar en paz.
para yo poder ganar esta batalla en su totalidad, porque cuando tú no te das cuenta que Él está presente, no hay problema, pero cuando te das cuenta que está presente, tienes que orar. Otra de las cosas que me decía, antes de que se me olvide, porque yo le decía, no, yo sé, yo le decía, yo sé que entre ustedes Satanás es el más fuerte, y me dice, no, no sabe nada. Dice, Satanás no es el espíritu adversario más fuerte, dijo, la muerte es superior. La muerte va a cogernos en su seno, así está profetizado. Entonces yo me di cuenta, ¿verdad?, que en realidad existen espíritus superiores de maldad. Por eso Pablo menciona, nuestro postrer enemigo es la muerte. Y ese también quedará vencido, ¿verdad?, porque Cristo venció la muerte. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios advierte y cómo da visiones para que podamos entender esta verdad. En realidad la iglesia del Señor está sufriendo estragos, está sufriendo el engaño. Porque el espíritu me decía, ¿verdad?, el fuego extraño decía, ¿a poco tú crees, dice, que el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de un adúltero? ¿Crees que se va a manifestar en la vida de un pecador? Dijo, por supuesto que no. Dijo, por eso es que el Mesías dice, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad el Espíritu Santo no puede operar en la vida de un individuo. Dijo, y mucha gente va a las iglesias y ahí oran por ellos y se caen, dice, y piensan, este es el poder de Dios. No es cierto, dice, el poder de Dios transforma, cambia las vidas, sana y restaura las vidas. No nomás te tumba para que tú creas que ya recibiste algo de Dios. Eso es una mentira. Esa es una mentira que yo he inventado para tenerlos engañados. Dijo, y se merecen ser engañados, porque creen en las mentiras. Entonces, mientras que me decía todas estas cosas, yo le decía, bueno, pero la iglesia todavía queda, lo verdadero. Dice, sí, muy poco, pero queda, porque esa es la promesa. Dice, pero en realidad, dice, la mayoría vive en engaño. Dice, todos esos pastores, dice, que se divorcian y se vuelven a casar son adúlteros. Dice, la Biblia lo dice, y ustedes lo están leyendo y no lo creen. Dice, todos esos que se divorcian y se casan ya no deben de ministrar, deben de estar sentados en una banca, dice, escuchando el Evangelio. Dice, pero no pueden estar ministrando porque la Biblia misma te lo dice, Pablo lo aconseja. Él era un exégeta en la Escritura. Yo he sido maestro y director de la Biblia, conozco hebreo, griego, y yo jamás había conocido a nadie que tuviera tanto intelecto y tanto conocimiento en la Biblia. Era algo sobrenatural. Era alguien, por eso, bueno, fue un escriba, ¿verdad? Entonces, es una persona que conoce muy bien la literatura. Entonces, eso sí me impactó mucho, ¿verdad?, acerca de este espíritu. Pero sí supe, ¿verdad?, que a pesar de que es un espíritu fuerte, es un espíritu contrario, un espíritu que engaña, un espíritu que puede llevar a los cristianos a la muerte, así como llevó a aquellos jóvenes que metieron fuego extraño dentro, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, y cómo cayeron muertos. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos verlas que ya están escritas. Nosotros no queremos darnos cuenta de ellas, porque nosotros nos dejamos llevar por lo que las personas digan, por lo que dice un pastor, un profeta, un esto. Ninguno, ni siquiera mi palabra debe de creer nadie, al menos que la palabra de Dios lo avale, al menos que tú veas y entiendas la palabra de Dios. Es cierto. Si te está diciendo que se le exige al que va a ser obispo, o ministro o pastor, ser marido de una sola mujer, una persona que ya fracasó en su matrimonio, se divorció y se vuelve a casar, ya no es apto para ser ministro. Sin embargo, los tienen en las iglesias como ministros, y no debe de ser, ya no pueden ejercer ningún ministerio. Y siguen en lo mismo. Por eso, y luego todavía se atreven a decir que Dios los usa y que tocan a la gente y la gente cae en bendiciones. Es mentira. Es el fuego extraño que los está llevando a ese engaño para que sigan creyendo, entonces ese lo hizo y le funcionó y Dios está con él, pues entonces yo voy a hacer lo mismo, y ahí se va el pecado y entra el pecado y ahí se va de uno tras otro sin entender que están en pecado, que están en condenación, porque están desobedeciendo la palabra de Dios, porque ya no son aptos, no tienen respaldo moral ni espiritual para llevar la iglesia del Señor. Y sin embargo lo siguen haciendo.
Y esto es algo muy triste, ¿verdad? Y que es una realidad y que esto ha llevado a la iglesia en una decadencia tan terrible que ahora hasta homosexuales dirigen una iglesia. Entonces, esto es algo terrible, ¿verdad? Que debe de cambiar, que debe de cambiar en los corazones de las personas. Pero hablar esta verdad te costaría estar en una iglesia, te costaría que no todos lo creen, porque aquí en las iglesias no se cree la Biblia, se cree lo que la mayoría cree y piensa, cuando en realidad deben de leer la Escritura. Y de eso se trató esa visión. Y como ella, ha habido otras, pero esta es una de las más importantes que sí me gustaría que se divulgara y que se hablara. Nunca lo he hecho. De hecho, esa visión que ustedes vieron en YouTube es la única que yo he subido. Y la subí porque sentí que era de Dios hacerlo. Y esto es algo que yo pregunté personal. Sé que a lo mejor pudiera ser la pregunta de muchos, ¿verdad? A mí, perdón, se me dio la respuesta. Se me dio la respuesta, no sé si a ustedes, ¿verdad? Que desearían haber hecho la misma pregunta, estas respuestas lo pueden satisfacer, pero en realidad mi curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando por la iglesia lo pude entender y ahora puedo orar con más eficacia. Puedo orar y cada que me presento en una congregación orar. Y desde aquí, desde mi hogar y desde la iglesia donde voy, orar por todas las iglesias, por todas las gentes. Ese es un compromiso que tenemos. Orar y no dejar de creer que Dios es sobrenatural, que en realidad Dios sigue teniendo el poder para poder cambiar las vidas y las personas, para hacer milagros. Y ahora vemos de vez en cuando que un cristiano se manifiesta el verdadero poder de Dios y ya ni siquiera queremos creer en ellos, porque esos no son los milagros que queremos ver. Nosotros queremos ver milagros económicos, queremos ver milagros donde todo me vaya bien, donde voy a conseguir la pareja del año, donde voy a conseguir carros, casas y todo eso. Esos son los milagros que los cristianos están buscando. Y no entienden que esos no son milagros, esos son añadiduras. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo eso viene solo, no lo tienes que andar buscando. La bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza con ella. Eso te va a perseguir a ti, las bendiciones te van a perseguir, te van a seguir y te van a alcanzar. Tú no tienes por qué buscarlas. Lo que tienes que buscar es el reino de Dios y su justicia, buscar su palabra. Dice la Escritura, escudriña, dice el mismo Mesías, lo dice, escudriña la Escritura, que en ella os parece que está la vida eterna. Sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos porque es más cómodo vivir con el pecado. Pero pues, el Mesías en realidad viene. En realidad viene. Y estaremos listos para irnos con él.